¿Qué enemigo vamos a descubrir hoy y cómo el apóstol Pablo lo desenmascara? Bueno, es la confianza en la carne. Pon allí la confianza en la carne. La confianza en la carne. Y este es el último de los enemigos que el apóstol Pablo trabaja con la iglesia de los filipenses. Pero sin embargo aquí no solamente es un asunto que brota del corazón de la persona, sino también que es un asunto que es fortalecido por falsos maestros. ¿Ok? Saludos, bienvenidos, qué bueno que están conectándose. Entonces, a este enemigo el apóstol Pablo le da un tratamiento especial, porque no solamente es un asunto que brota del corazón del hombre, sino que este enemigo está fortalecido por falsos maestros. Y yo quisiera que a todos aquellos que están anotando y que les gusta registrar algunos aspectos para que después ustedes pues lo puedan leer, y el Espíritu Santo estoy seguro que puede añadir muchas más cosas. Yo quise sacar algunos aspectos que son importantes que conozcamos de lo que tiene que ver con la carne. Entonces el apóstol Pablo sabía que uno de los problemas en los cuales la iglesia en uno de los problemas que la iglesia pudiera tener era que depositaran su confianza en la carne y de esta manera se desviaran de la realidad de la vida espiritual. La verdad es que cuando nosotros hemos venido a Cristo, lo que nos ha sucedido, y eso es extraordinario, es que ahora vivimos una vida en el Espíritu. Y esta vida en el Espíritu es precisamente para que esa vida espiritual sea la que se exprese totalmente. Podemos nosotros, y tenemos seguramente habilidades, una cierta inteligencia, algunos se creen demasiado inteligentes, y a veces cuando nos damos cuenta y comparamos nuestra inteligencia con la sabiduría divina y con la inteligencia de Dios, pues nos damos cuenta que la verdad, nosotros permanecer en nuestras propias habilidades y en nuestra propia fuerza es un tiempo perdido, porque no tenemos la capacidad, ni las habilidades, ni la sabiduría, ni la mente del Señor. Nosotros ahora la tenemos por el Espíritu, naturalmente no la tenemos. Naturalmente, humanamente no tenemos, pero nada que ver con la capacidad divina. Pero en el Espíritu el Señor nos ha dotado de tantas cosas tan extraordinarias, y obviamente que todo está depositado en su propia vida en nosotros. Entonces, esta salvación trata de no vivir nuestra propia vida, sino de que Cristo viva a través de nosotros. Eso apúntalo allí. Por eso es importante darle un tratamiento a la confianza en la carne. Es importantísimo, porque incluso hay una iglesia, ahorita vamos a leer lo que Jesús, lo que los apóstoles dicen de la confianza en la carne, ¿ok? Entonces hay una iglesia que de hecho el apóstol le dice a la iglesia de los Gálatas, le dice, es que ¿cómo es posible que ustedes empezaron bien, empezaron por el Espíritu, y no puedo entender cómo van a terminar por la carne? O sea, es algo que no puedo comprender. No sé cómo los convencieron, no sé cómo los envolvieron, qué cosas les enseñaron, yo no entiendo qué fue lo que ustedes creyeron, por qué se desviaron del verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio de lo que trata es de que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros. De eso trata el evangelio. La buena noticia es que estábamos muertos. Bueno, esa es la mala noticia, que estábamos muertos, pero la buena es que ahora nos ha dado Él su vida, para que su vida se manifieste a través de nosotros. De eso se trata el evangelio. Entonces, si nosotros tenemos su vida en nosotros, si tenemos la vida de Dios en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, y nosotros no hacemos caso a esa vida, no dejamos que se manifieste, y queremos seguir viviendo nuestra propia vida, entonces no vamos a tener los efectos de la salvación. Amén. Por eso es bien importante entender esto. La salvación es disfrutable, es maravillosa,
es grande, es gloriosa, tiene unos efectos extraordinarios. Cuando nosotros entendemos cuál es esta salvación tan grande y de qué trata esta salvación. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que esta salvación trata de que Él se manifieste, de que Él viva a través de nosotros, si nosotros podemos entender esto, bueno, entonces disfrutaremos toda esta manifestación gloriosa de vida. Acuérdense que estábamos muertos, pero ahora vivimos con la vida de Cristo. Es la vida de Cristo por la cual vivimos. Es su vida a través de nosotros. Amén. Bienvenidos, saludos. Claudia Espinosa, un abrazo. Miriam Esther Torres, un abrazo hasta Barranquilla, Colombia. Y Claudia también es de Colombia y amamos Colombia. Tenemos tantos amigos allá y disfrutamos Colombia. Cuando fuimos, ¿cómo disfrutamos estar allá con ustedes? Ok, entonces vamos a ver algunos pasajes. Puedes apuntar allí. Ya sabes que me gusta a mí de repente poder dejar algunos aspectos, porque yo estoy seguro que algunas de estas cosas son como unas llavecitas que el Señor nos da para que tú puedas abrir y puedas ser guiado por el Espíritu para un mayor entendimiento. Obviamente lo que estamos enseñando aquí pues es algo mínimo de lo grande y maravilloso que el Señor les puede enseñar a ustedes cuando disfrutan, cuando indagan, cuando escudriñan la palabra, la Escritura, y entonces el Espíritu les puede dar muchísimas cosas más. Vamos a leer algunos aspectos mencionados por Jesús y por los apóstoles con relación a la carne, ¿ok? Acuérdense, estamos hablando del enemigo, de la confianza en la carne. Pon allí, la confianza en la carne. Mateo 16:17. Mateo 16:17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Fíjense, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿De qué estaba hablando Jesús allí? Obviamente Jesús estaba hablando de que cuando Pedro identificó al Cristo que estaba dentro de Jesús, cuando Pedro identifica a Cristo, al Cristo que estaba en Jesús, entonces Jesús le dice: bienaventurado, porque eso no lo puede entender la carne. Fíjense qué limitada es la carne. Eso por la carne no lo pudiste entender. O sea, cuando dice la carne se refiere, no es tu inteligencia, no es tu cerebro, no es tu intelecto, no es que tú eres más analítico que los otros apóstoles o discípulos, sino que el Padre te lo reveló. Qué extraordinario. Es mi Padre, mi Padre que está en los cielos, es el que te lo ha revelado. Eso no lo pudiste haber entendido por la carne. ¿Ya vieron? Entonces imagínense el error. Imagínense, Jesús ahí nos está dando una gran verdad. Imagínense el grave error que cometemos cuando dependemos y depositamos en nuestro propio intelecto humano el creer entender o el querer entender las Escrituras, entender a Dios, sobre todo tratar de entender a Dios con nuestro intelecto. Fíjense qué grave error. Entonces no podemos entender al Padre si el Padre no se nos revela, y obvio ahora nosotros se nos revela por el Espíritu, porque tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos muestra y nos enseña todas las cosas, nos enseña la realidad del Padre, nos enseña la realidad del Hijo, nos permite echar mano de la realidad del Padre, nos permite echar mano de la realidad del Hijo. El mismo Espíritu nos enseña todas las cosas, nos habla de lo que Jesús ahora es para nosotros y nos lo muestra como una realidad. Mateo 26, versículo 41. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjense, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo vemos a Jesús hablando sobre algo que él ya está experimentando. Él está experimentando la humanidad, ¿ok? Él está experimentando el estar, él se hizo carne, entonces él está experimentando
esta naturaleza humana, y él se da cuenta que la naturaleza humana es débil, ¿ok? La naturaleza humana es débil, no da el ancho, pues, no da el ancho para la realidad espiritual. Entonces dice Jesús como un diagnóstico: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿ok? Juan capítulo 3, versículo 6. Juan 3, versículo 6. Dice: lo que es nacido, eso se lo dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Extraordinario también. Está diciendo ya a Nicodemo, le estaba diciendo: Nicodemo, esto se trata de otra raza, esto se trata de otro tipo de personas, esto se trata de personas que son espíritu. ¿Y por qué son espíritu? Porque han nacido del espíritu, así como lo dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Extraordinario. Entonces, escribe ahí en tus notas: si yo nací del espíritu, entonces soy espíritu. Esa es mi identidad. Mi identidad es que soy espíritu. ¿Ya vieron? Extraordinario. Entonces todo cambió. Por eso el apóstol tenía cuidado que las iglesias no regresaran a operar en la carne, porque esa ya no es nuestra realidad gobernante, esa ya no es nuestra naturaleza. De hecho, eso ya no somos. Operar en la carne es operar en la falsedad y en el engaño. ¿Por qué es falso y por qué es engañoso? Porque eso ya no somos. Si nosotros nacimos del Espíritu, somos Espíritu, entonces la realidad verdadera que estamos diseñados a manifestar es la realidad espiritual. ¡Qué extraordinario! Por eso, cuando estamos creciendo, cuando nuestra alma está siendo edificada y Cristo está creciendo en nuestra vida, ¿qué es lo que sucede? Pues disfrutamos cada vez más la realidad espiritual. O sea, lo que pasa es que la realidad espiritual la disfrutamos y la disfrutamos. ¿Y por qué la disfrutamos ahora cuando antes no nos gustaba tanto? Pues la disfrutamos porque ahora hemos nacido del Espíritu, somos Espíritu, y entonces estamos en nuestro hábitat. La realidad espiritual es nuestra habitación. Somos Espíritu porque hemos nacido del Espíritu. Extraordinario. Entonces, Juan 6, versículo 63. Otro versículo. Juan 6, 63. Dice: el Espíritu es el que da vida. Qué maravilloso. El Espíritu es el que da vida. De nuevo es Jesús el que está hablando. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué dice aquí Jesús de la carne? Escribe: la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Eso es dificilísimo de entender para los discípulos. O sea, la verdad es que cuando uno se pone en los zapatos de ellos, dices: pobrecitos de ellos, porque gran parte de lo que en ese momento Jesús les enseñaba, ellos no lo entendían. Ellos no tenían en ese momento oportunidad de caminar y de andar en el Espíritu. Ellos no sabían lo que era eso, porque el espíritu de ellos estaba muerto. Ellos lo único que habían o que estaban experimentando es vivir en la carne, y lo más glorioso era poder ver al Espíritu de vida en Cristo Jesús, hecho carne, poderlo ver cómo operaba en Jesús. Entonces es lo máximo que podían ellos ver, pero ellos no lo podían experimentar hasta que Cristo fue a la cruz y su vida fue impartida a todos nosotros. Entonces ellos pudieron ya darse cuenta de que verdaderamente el Espíritu es el que da vida, y es allí donde ellos se dieron cuenta verdaderamente de las palabras valiosas de Jesús cuando les decía que el que le quisiera seguir, el que quisiera andar con él, tenía que tomar su cruz cada día y seguirle, morir. Yo creo que ahí es donde entendieron la magnitud de decir: oh, ahora comprendemos. Pues sí,
cómo es importante la cruz para llevar a la muerte nuestra propia vida natural y entonces de esa manera permitir que la verdadera vida, que es la vida del Espíritu, que está en nosotros, ¡pum!, brote y se manifieste. Verdaderamente, qué necesario es eso. Entonces, Jesús les dice, es el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces, hasta podríamos decir que todo este tiempo, no sé cuántos de ustedes les pasó, cuando todo ese tiempo vivido en la carne, cuando uno medita en todos esos años, en todos esos días, en toda esa inversión de vida en la carne, uno medita y dice, wow, cuánto desperdicié de tiempo, de recursos, de fuerza, de juventud. No cabe duda que hoy vale la pena que nosotros nos enfoquemos en las cosas del Espíritu, pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, dediquemos todo nuestro enfoque en que esta vida espiritual siga creciendo en nosotros, en nuestra alma, siga invadiendo todos los aspectos de nuestra alma, para que esta vida maravillosa que ya tenemos, dile al que está a tu lado, es una vida que ya tienes en Cristo. Esto ya lo tenemos en Cristo. Entonces, para que esta vida que tenemos en Cristo se manifieste y entonces empiece en esa manifestación a traer orden a esta tierra, abundancia, prosperidad, salud, gozo, el gobierno de Dios, y esta vida manifestada y deje ver a Cristo a todos los que nos rodean y la gente diga, ah, ese es Cristo, qué maravilloso. No van a decir así, pero van a decir, eso no es un hombre, oye, esa persona es diferente. Eso es lo que ellos dicen, porque no te van a decir el Salmo 119 completo, porque no se lo saben y ellos no conocen a Cristo, pero lo que sí pueden percibir es otro tipo de vida, otra naturaleza, y entonces eso es extraordinario, porque eso es lo que también a nosotros nos permite participar de ese propósito eterno del Padre, de que Cristo sea conocido, de que Dios sea conocido a través de nosotros, y que nosotros participemos de esa manifestación de Dios en esta tierra y que todo sea reunido en Cristo Jesús. Amén. Romanos 2, versículo 28. Seguimos viendo qué trato le dio y qué diagnóstico nos enseña Jesús. Y ahora vamos un poco a las cartas apostólicas. Obviamente no iba a sacar todo, hay muchísimo. Solo escogí algunos pasajes para que los meditáramos. Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, acuérdense, él está haciendo una exposición del evangelio, él está haciendo una exposición global del evangelio, y está ahí dando un asunto muy fuerte para los judíos, porque los judíos tenían un orgullo en la carne. Amén. O sea, el judío tenía un orgullo. Acuérdense que ellos conocen su genealogía, ellos tienen bien clarito cuál es su linaje humano, y ese linaje a ellos les da una identidad. Ese linaje a ellos les recuerda, por ejemplo, que ellos son el pueblo escogido de Dios. O sea, eso es lo que ellos creen. Pero ellos en este tiempo ya no son el pueblo escogido de Dios. Ellos al haber rechazado al Señor, lo que ha sucedido con ellos es que ellos ellos quedaron, después de Cristo, pues ellos quedaron igual que toda la humanidad. Quien reconoce al Señor, quien reconoce a Cristo como su Señor, entonces no solo es pueblo escogido, sino entonces nace de nuevo, es una nueva creación engendrada por el Padre. ¡Qué extraordinario! Eso es maravilloso. Entonces por eso dice el apóstol que mientras algunos se jactaban de ser judíos y de tener la marca del pacto con el pueblo de Israel, que era la circuncisión, una marca externa, entonces el apóstol ya desde aquí empieza a decir, ¿y por qué digo ya desde aquí? Porque a ese punto vamos a llegar más adelante. Ya desde aquí empieza a decir que el que es verdaderamente el pueblo de Dios, el que verdaderamente es escogido, es el que no es el que tiene una marca externa, sino es el que tiene una marca interna, la circuncisión del corazón.
que es, y ahorita vamos a ver, es que no me quiero adelantar, pero ahorita vamos a ver un poco qué es circuncisión, vamos a ir rápido a eso, pero qué importante es entender eso, qué maravilloso es que nosotros entendamos eso, porque no es lo externo, pon ahí en tus notas, no es lo externo, no es lo que, no es lo que pasa en mi carne lo que me define, sino lo que me define es mi realidad espiritual. Eso es lo que me define. Y eso es extraordinario. Amén. Romanos 4, versículo 1. Romanos 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Fíjense, ahora el apóstol Pablo va con Abraham. Entonces ya empezó con la circuncisión y les dijo, ustedes creen que la circuncisión los pone en una mejor posición con Dios. Entonces el apóstol Pablo les dice, no, el verdadero pueblo, los verdaderos hijos son los que son por el interior, en el interior. Y ahora habla de Abraham. ¿Qué pues diremos? Romanos 4:1, que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que halló? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Fíjense, escuchen esto. ¿Cuál fue el logro? Escuchen esto, los judíos casi adoraban a Abraham y lo adoran. O sea, Abraham lo ven, de hecho ellos son, se denominan hijos de Abraham, ¿ok? Pero según la carne, ellos no lo ven hijos de Abraham según la fe. Ellos no son hijos de Abraham por la fe. Ellos se sienten, y su orgullo es ser hijos de Abraham por la carne. Entonces ellos, porque toman la genealogía, venimos de Abraham. Pero ¿qué pues dice? Qué contundente el apóstol, porque dice en otras palabras, ¿qué fue lo que logró Abraham según la carne delante de Dios? Fíjense lo que dice, ¿qué fue lo que logró Abraham según la carne delante de Dios? Y Pablo mismo contesta, absolutamente nada. Según la carne, Abraham no logró nada delante de Dios. Si tú sigues leyendo el contexto de Romanos 4, lo que el apóstol Pablo dice es él según la carne delante de Dios no logró nada. Escuchen eso, nada. Dios no le tomó en cuenta nada según la carne. Él fue justificado por haber creído, porque él creyó, así dice más adelante, él creyó y esa fe le fue contada por justicia. Extraordinario. Entonces el apóstol Pablo deja claro, ni aun Abraham, que muchos de ustedes lo tienen como el gran ejemplo, él en la carne no logró nada que maravillara a Dios, él no logró nada que asombrara a Dios, él no hizo nada que a Dios le sacara un premio para dárselo a Abraham. Lo que Abraham hizo, que Dios tomó en cuenta, fue su fe. Ve qué extraordinario, Lo que Abraham manifestó, que a Dios le agradó y que por esa acción lo considera justo, es por su fe. Entonces, cuando Abraham tiene fe, entonces Dios dice, este es de la raza de los que van a gobernar, de los que van a reinar en vida. Este es de la raza de los que van a tener al enemigo por estrado de sus pies. Este es de la raza que van a manifestar mis riquezas y las van a administrar. ¿De quién estaba hablando? Está hablando de aquellos que no dependen de las obras, que no tienen nada externo bueno que ofrecerle y con qué maravillar a Dios. No tienen nada humano con qué maravillar a Dios, sino solo su fe. Esa fe divina, esa fe que hace que podamos ver la realidad de Dios. Extraordinario. Entonces aquí es buenísimo entender esto, porque el Señor lo que está diciendo es, si Abraham, fíjense lo que dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pon con letras grandes, porque a Dios no lo impresionamos con ninguna obra. A Dios no lo impresionamos con ninguna obra. Ponlo así.
Si te lo puedes poner en la frente, no es cierto, sería mejor, porque luego como que algo se confunde dentro de nosotros. No me van a decir que no, no me vas a decir que no te ha pasado a ti. A mí me ha pasado un montón de veces y pensamos que estamos con lo que estamos haciendo, le estamos sacando una sonrisa a Dios y estamos como que agrandándole. Yo te voy a decir, no hay ninguna obra que sorprenda a Dios nuestra. Ninguna obra nuestra sorprende a Dios. Lo que a Dios le agrada, escuchen, para completar bien la idea, lo que a Dios le agrada no es ninguna obra nuestra. Lo que a Dios le agrada es lo que el Hijo de Dios hace a través de nosotros. Si lo que está sucediendo en ti es el Hijo de Dios manifestado, el Padre está feliz. El Padre está contento. Si lo que está manifestándose en ti y en mí es una medida del Hijo que se ve, entonces el Padre dice, ese es el fruto de acuerdo a la semilla que le deposité. Eso es lo que quería. Por eso, repito, los apóstoles tenían cuidado de que las iglesias no regresaran a que ellas dependieran de su esfuerzo, de su fortaleza, de su inteligencia, de sus recursos. ¿Se acuerdan que a una iglesia en Apocalipsis el Señor le dijo, tú tienes un grave error. Tu gran problema es que te crees rica, te crees que lo tienes todo, te crees que no te falta nada, pero tu realidad es que estás desnuda, es que no tienes nada. Es más, estás pobre, eres la más pobre y no te has dado cuenta. ¡Wow! Cuando uno lee eso, dices, ¿cómo? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es, para el Señor no ve ninguna obra nuestra. No hay obra nuestra que agrade a Dios. El Señor lo que quiere ver es la manifestación rica, deliciosa del Hijo de Dios a través de nosotros. Si eso ve el Padre, entonces el Padre disfruta el fruto de la vida de su Hijo, porque por eso lo sembró en nosotros. Qué extraordinario es entender eso, porque eso también nos libra a nosotros de jactancia, de orgullo. O sea, cuando hay una medida del Hijo de Dios que sale de nosotros y la gente lo disfruta y la gente te aplaude, tú estás tranquilo, porque tú sabes que no te están aplaudiendo a ti, no eres tú. Es una medida del Hijo de Dios que se está manifestando y que la gente está disfrutando. Eso es maravilloso. Entonces, no hay jactancia. Dile al que está a tu lado, no hay jactancia, porque lo bueno que sale de nosotros es Dios, y lo no bueno que sale de nosotros y malo que sale de nosotros somos nosotros. Pero lo disfrutable, lo bueno, lo que edifica, lo que va de acuerdo al diseño, al propósito del Padre, es Cristo manifestándose a través de nosotros. Amén. Romanos 8, Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Ya vieron? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:8, el siguiente versículo, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjense, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no está hablando de asuntos pecaminosos, está hablando de una naturaleza. Repito, no está hablando de asuntos pecaminosos. Entonces, puede haber una persona que viva en la carne y haga cosas buenas, pero el diagnóstico aquí es fuerte. Una persona que está en la carne, aunque haga cosas buenas, no está agradando a Dios. ¿Ven qué interesante? Este asunto no es cuántas cosas buenas haces o cuántas cosas malas haces que eso te va a ocasionar que te vayas al infierno. No se trata de eso esta vida. Lo que tú y yo vivimos en esta salvación tan grande va de nuevo. Se trata de que lo que se manifieste a través de nosotros, otra vez,
sea la vida del Hijo de Dios. No es pensar en qué cosas buenas haré este día. A ver, voy a hacer una lista, o voy a darle al primero que se me cruce y me pida dinero, le voy a dar unos 20 pesos. No, es más, voy a dar unos 100 pesos, me voy a lucir ahora sí. Voy a empezar haciendo la buena obra del día. No, a Dios no lo impresionamos con nada de eso. Él quiere ver la manifestación de la vida de su Hijo porque nos dio esa naturaleza. Entonces, si tenemos la naturaleza del Hijo de Dios, el Padre espera la manifestación de esa naturaleza. Por eso, los que no tienen esa naturaleza y que están en la naturaleza pecaminosa, en la carne, entonces no pueden, aunque hagan cosas buenas, no pueden agradar a Dios. Y dice el apóstol en el versículo 9, Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Qué buena, qué declaración tan contundente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¡Wow! Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que está diciendo es, lo repito ahora de atrás para adelante. Si tienes a Cristo, eres de él, y por consecuencia que eres de él, tienes el Espíritu de Cristo. Y si tienes el Espíritu de Cristo, entonces estás viviendo en el Espíritu. Entonces, si estás viviendo en el Espíritu, manifiesta esa vida, y eso es lo que le agrada a Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad que está muy fácil? No necesitamos tú y yo una lista de cosas buenas que hacer. No necesitamos una lista de qué cosas malas no hay que hacer. Lo que necesitamos es una naturaleza. Ya la tenemos, esta naturaleza divina en Cristo. Lo que necesitamos es que esta naturaleza se manifieste, que nosotros permitamos que esta naturaleza se manifieste, y entonces esta naturaleza, escuchen, haga lo que... Porque esta naturaleza que tú y yo tenemos, te voy a decir un gran detalle, no hace nada fuera del propósito del Padre. Esta naturaleza divina que tú y yo portamos, esta vida espiritual, opera en la perfecta voluntad de Dios, opera en el propósito eterno del Padre, opera en los diseños divinos. Eso es maravilloso. Entonces, cuando nosotros dejamos que esta naturaleza se manifieste, lo que va a suceder con nuestra vida es que esta propia naturaleza nos va a alinear, nos va a alinear, nos va a alinear. Hay gente que dice, es que no entiendo eso, ¿cómo me va a alinear el Señor? Yo no sé, yo necesito que Dios me traiga un orden. Es que el orden no es solamente que tú aprendas todo lo que Dios quiere que se ordene. El orden es una expresión natural de la vida de Cristo en ti. Entonces, en cuanto esa vida de Cristo empieza a crecer, a incrementarse, a formarse en tu alma, esa misma vida produce un orden y empieza a ponerte en el lugar correcto. Qué maravilloso es eso. Amamos esta vida, amamos a Cristo. Maravilloso. No nos ha sucedido nada mejor. Lo más maravilloso que nos pasó, chicos, es que Cristo viniera a habitar. Es que Cristo cambiara de dirección y ahora la dirección de su hogar sea tu corazón, sea tu vida. Fue lo mejor que te pudo haber pasado. Fue mejor que te ganaras la lotería. El que la vida de Cristo venga a ti ha sido lo más extraordinario. No hay nada mejor que eso. Primera de Corintios 15:50. Ahí vamos. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, el apóstol Pablo dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, fíjense, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, de nuevo, dice el apóstol, por eso tenemos que definirnos y realinearnos, no confiar en la carne, porque la carne y la sangre no pueden heredar. Una persona que insiste en vivir según la carne, escribe una persona, no yo, ponle no yo, alguien lejano ahí, por allá lejos, en otro país, una persona que insiste en vivir según la carne, no va a disfrutar el reino. Porque el reino no opera en la carne. El reino
¿Sabes por qué tú y yo fuimos regresados al reino de Dios? ¿Por qué fuimos, fíjense, ¿sabes por qué fuiste sacada y sacado de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Porque ya tienes las condiciones para operar en ese reino. Ya tienes las características para operar en ese reino. ¿Cuáles son las características para operar en ese reino? Necesitas un espíritu vivificado y ya lo tienes en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Entonces, el Señor te puede regresar al reino, a ese reino eterno, a ese reino espiritual, donde ya estamos, no vamos a estar, ya estamos, a ese reino te regresa porque ya tienes la condición para estar en él. Tienes un espíritu vivificado, tienes la vida de Dios dentro, podemos operar en el reino. ¿Ven qué maravilloso? Eso es extraordinario. Por eso, si no tienes esa vida espiritual, aunque te esfuerces, aunque conozcas mucha Biblia, aunque seas un teólogo, o sea, aunque seas un teólogo, si no tienes vida espiritual, aunque tengas mucho conocimiento de lo que se dice de Dios, porque digo de lo que se dice, porque conocer a Dios solo por el Espíritu, pero aunque tengas conocimiento bíblico de lo que se dice de Dios, si no estás vivo espiritualmente por la vida de Cristo impartida a ti, no puedes operar en ese reino, porque ese reino es un reino de una naturaleza, es un reino espiritual. Amén. Entonces, fíjate qué maravilloso. Tú y yo podemos operar en ese reino porque hemos nacido de nuevo. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo el Señor. Acuérdense. Eso fue lo que le dijo. Le dijo, mira, Nicodemo, esto que tú has visto, esto que vienes y que te sorprendes y que dices, oye, Jesús, ¿cómo haces tantos milagros? O sea, explícame, porque nosotros lo hemos intentado hacer, pero no lo logramos. ¿Cómo lo haces tú? Nicodemo, es que esto se trata, esto que estás viendo es el reino de Dios, y nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. O sea, es que para el reino de esta naturaleza se requiere obviamente que los que operan en él tengan la misma naturaleza. Entonces, por eso dice el apóstol, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Dice el apóstol, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Se refiere a este guante, a esta funda, a este cuerpo. Dice el apóstol, ok, estamos en este cuerpo, pero no, aunque estamos en este cuerpo, no operamos conforme a este cuerpo. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Estoy en este cuerpo, pero no opero conforme a este cuerpo, sino opero conforme al Espíritu. Maravilloso. En otras palabras, la realidad espiritual es la que me gobierna, aunque esté en este cuerpo. Qué bueno es eso. Qué ayuda nos da el apóstol al recordarnos estas cosas. Gálatas 2:20. Por eso dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora estamos hablando de la operatividad, en el anterior pasaje dice el apóstol Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, ¿cómo militas cuando estás en la carne? Aquí lo explica. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, escucha esto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Extraordinario. Lo vivo ahora en la fe, ¿ya vieron? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él obviamente entendió, obviamente él escribió el libro de Romanos, lo que había dicho allá de que ninguna obra impresiona a Dios, sino que lo que vivimos ahora, aunque estamos enfundados en este cuerpo humano, lo que vivimos, lo vivimos en la fe. ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios. O sea, en otra naturaleza. Lo vivimos en otra realidad, porque esa otra realidad es lo que el Padre diseñó para que se manifieste en esta tierra y el reino de Dios se vea y se manifieste en todo lugar. ¿Ok? A los Gálatas les dijo en el capítulo 3, versículo 3, Gálatas 3:3 les dijo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Terrible, ¿no? Ya es lo que mencionaba en un principio. Tan necios sois,
Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y si tú sigues leyendo, no lo puse todo. Pues ahí viene el apóstol Pablo explicando la caída en la que van los Gálatas. ¿Por qué es una caída? Porque abandonaron la operatividad espiritual y están regresando a ellos a hacer las obras y complementar el evangelio que ya les había dado todo. Porque en Cristo tenemos todo, porque nos dio su vida, ya nos dio todo. ¿Qué más Dios nos puede dar? Por eso nos escuchas mucho a algunos de nosotros, medio locos, nos escuchas decir que ya estamos bendecidos, nos escuchas, tratamos de ayudar a que las personas entiendan que Dios no te puede bendecir más porque ya te dio todo. Ese es el motivo. Ya te dio todo en Cristo y además te sentó en lugares celestiales con toda bendición espiritual. ¿Por qué se atreve el apóstol Pablo a decirte que tienes toda bendición espiritual? Pues porque tienes a Cristo. No es un asunto místico, es una realidad. Si el Padre te dio al Hijo, ya te dio todo. Pon ahí en tus notas. Si el Padre me dio a su Hijo, ya me dio todo. Amén. Si el Padre me dio a su Hijo, ya me dio todo. Hola Liliana, ¿cómo estás? Un abrazo enorme hasta los United States. Y vamos a leer el último, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Primera de Pedro 1, 24 dice, porque toda carne es como hierba. Fíjense, toda carne es como hierba. Aunque el apóstol Pedro defendía la carne, cuando él empezó, él defendía mucho la carnita. Él defendía mucho la carne, su linaje, su raza. Después se dio cuenta, él transicionó, como todos, como tú y como yo. Por eso también hay que, la palabra hay que leerla de una manera un poquito más, con la ayuda del Señor, porque no todo lo que ves de los apóstoles está en el mismo entendimiento. Ellos también fueron en un progreso de entendimiento, y entonces el apóstol Pedro progresó. A él le costó trabajo entender esto, pero en las últimas cartas que él escribe, que son estas, ya está el anciano, él está viejito, y él dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre, él se gloriaba también de su raza, de su linaje, pero ahora entiende por el Espíritu que toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Extraordinario. Entonces, el apóstol Pedro entendió también que la realidad eterna, la realidad contundente, la realidad efectiva, poderosa, era la realidad espiritual. Y que la carne, de hecho, él la compara como la hierba, que se seca, que se marchita y que termina prácticamente deshaciéndose, solita, queda en la nada. ¡Wow! Y para muchos, fíjense, por eso el Evangelio nos ayuda a salir de ese engaño y a darnos cuenta que lo verdaderamente valioso, poderoso, permanente, es la maravillosa vida que el Señor nos dio. Lo vemos, chicos, lo vemos hasta en los problemas que hay hoy en la sociedad. Hoy hay enormes problemas en la sociedad. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué hay enormes problemas en esta sociedad? Por el apego que hay a todo lo terrenal y a todo lo humano. El hombre ya no sabe cómo solventar todos los problemas y las dificultades que están brotando de esta sociedad. ¿Cómo no va a haber problemas si la gente está arraigada y amando todo lo terrenal? Pero bueno, por eso está la iglesia, por eso estás tú, por eso estoy yo. No para regañar al mundo, ¿eh? ¿Me escucharon? No para regañar al mundo. No estamos para enojarnos con ellos y regañarlos. Es que tú eres. No, estamos ¿para qué? Para mostrar la otra vida. Para que ellos puedan ver que hay otra vida aquí en la tierra, que ellos piensan que somos, fíjense, ahí les voy a decir un secreto. Y no es discriminación, pero les voy a decir un secreto. No es discriminación, al contrario, lo digo en amor. Ellos no saben este secreto, que tú y yo somos diferentes. Ellos no saben que somos diferentes. Ellos nos ven igual que ellos, pero la realidad es que tú y yo somos de otro mundo.
Tú y yo venimos del cielo. Tú y yo tenemos otra naturaleza. De hecho, tenemos otra genética. Ellos no saben que nosotros no tenemos las mismas características que ellos. Que nosotros somos otra raza de personas. Porque tenemos otra naturaleza que nos gobierna. Entonces, ellos no lo saben. Ellos te ven igual. Pero la manera en que tú y yo les podemos ayudar, escuchen esto, es mostrándole a ellos que la vida que nosotros manifestamos supera y vence al mundo. ¿Sí me explicó? Que ellos puedan ver, lo voy a llamar así, que la propuesta de vida que estamos manifestando es mejor que la que ellos están viviendo. Que el Cristo que vive en nosotros supera todo problema, toda dificultad, toda pobreza, toda carestía, cualquier tormenta, cualquier terremoto, cualquier problema. La vida que portamos, que es la vida del Hijo, supera toda circunstancia. Y es cuando ellos van a decir, yo quiero esa vida. Y entonces la vida del Hijo, ¡pum!, puede impartirse a ellos y ellos disfrutar esta vida que vence al mundo. Fíjense, esta vida, la vida que tú tienes, vence al mundo. Por eso, de nuevo, mundo no se vence con mundo. Tierra no se vence con tierra. Y carne no se vence con carne. Sino que la vida de Dios, la vida que descendió del cielo y que se depositó en nosotros, es la que vence al mundo. Esa es la que vence el mundo. Esa es la que vence la tierra. Y esa es la que vence la carne. Amén. Es el que viene de arriba está sobre todo. Eso dijo Jesús. El que viene de arriba está sobre todo. ¿Quién viene de arriba? Jesús, pastor. No solo Jesús, tú también. Entonces, si Jesús y tú, si Él, nuestro Cristo y nosotros venimos de arriba y tenemos esa vida de arriba de Dios, entonces manifestemos cómo esta vida vence al mundo. Extraordinario, maravilloso. Y entonces el mundo dirá, wow, ellos tenían la solución. Ellos tenían la solución, ellos tienen las soluciones que nosotros necesitamos. Y nosotros las podemos dar, nosotros las podemos exponer, nosotros las podemos manifestar para que este mundo vea cómo Dios gobierna, para que este mundo vea más o menos cómo es el reino de Dios aquí en la tierra. En la carta a los Filipenses, entonces, en el capítulo 3, ya voy rápido, el apóstol Pablo maneja un asunto un poco difícil. ¿Por qué? Porque ahora resulta que hay maestros que se han infiltrado y que están queriendo regresar a la confianza de la carne a las personas y están mezclando el evangelio con obras. Entonces dice el apóstol, versículo 1, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Versículo 2, escuchen esto, está fuerte, fíjense. Estamos en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¿A quiénes se refiere? ¿Esos que mutilan el cuerpo? ¿Qué es lo que dice? Lo explica más adelante, versículo 3. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos y nos enorgullecemos en Cristo Jesús. Me gusta esto. Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. ¡Wow! Dice el apóstol, la circuncisión somos nosotros. El apóstol Pablo está mencionando un grupo de maestros que están enseñando, están introduciendo de nuevo el tener que circuncidarse. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión era una ley establecida que se debía circuncidar a todo varón a los 8 días de nacido. Era la señal del pacto que tenía el pueblo de Israel
con Dios. Circuncisión significa cortar. Cortar literalmente significa cortar alrededor. Es el quitar carne, es quitar carne. Fíjate el simbolismo de la circuncisión. Primero, era una señal del pacto con Dios. Número 2, era también una señal de que pertenecían al pueblo de Dios. Fíjense. Y número 3, también era quitar carne del miembro humano, ¿no? Del genital del hombre. Entonces, quitar carne. Esas tres cosas son tipo, sombra y figura de nosotros. Porque ahora nosotros en Cristo Jesús, porque Pablo aquí dice algo fuerte, nosotros somos la circuncisión. Pon allí, nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué nosotros somos la circuncisión? Porque nosotros estamos en el pacto. Fíjense, estamos en el pacto por Cristo. Número 2, no solo estamos en el pacto, sino que por Cristo ha muerto la naturaleza pecadora. Carne se ha quitado. La naturaleza pecadora, la carne de pecado ha sido quitada de nosotros. Extraordinario. Fíjense qué maravilloso. Ha sido quitada de nosotros. Y además también nosotros estamos en este pacto en Cristo Jesús por su sangre y por su carne. Extraordinario. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, nosotros, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Fíjense, y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Pero yo la leí en la NBI. La NBI dice, no, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, fíjate, maravilloso, adoramos por el Espíritu, le servimos por el Espíritu, nos enorgullecemos en Cristo Jesús. Lo que está queriendo hacer el apóstol Pablo, un paralelismo, aquí está queriéndole decir, mientras ustedes quieren regresar a las personas y se enorgullecen de hacer la ley, nosotros, fíjense, mientras ustedes se enorgullecen de cumplir la ley, nosotros nos enorgullecemos en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Y mientras ustedes confían en su nivel de obediencia, nosotros no confiamos en nuestros esfuerzos humanos, sino nosotros confiamos en el Espíritu. Nosotros confiamos en el Espíritu. ¿Sabes cuál es tu confianza y mi confianza? Fíjense lo que voy a decir. ¿Sabes cuál es tu confianza y mi confianza de que no le vamos a fallar a Dios? ¿Sabes cuál es? Nuestra confianza en el Espíritu. De que nuestra realidad espiritual, nuestro hombre nuevo no le falla a Dios. Nuestro hombre nuevo, de hecho, cumple la ley. ¿Sabes cómo la cumple? En amor. Este hombre nuevo que portamos, esta nueva realidad en Cristo, este nuevo hombre que somos en Cristo Jesús, ama, y el amor cumple la ley. Qué extraordinario. Eso es muy bueno entenderlo. Entonces, el apóstol Pablo dice, vamos a hablar un poquito, vamos a darle un tratamiento a la jactancia. Si alguien dice, es que yo he logrado muchas cosas, el apóstol Pablo dice, yo también tengo de qué confiar en la carne. Yo también he logrado muchas cosas. Versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¡Wow! Entonces el apóstol Pablo está diciendo, si tú te estás enorgulleciendo porque has logrado muchas cosas, ¿cómo es que yo no me enorgullezco? Fíjense, ¿cómo es que yo no dependo de esas cosas y yo tengo más credenciales que tú? Hay gente que voy a decirlo así, hay gente que se consiente el orgullo porque dicen, es que yo he logrado mucho, es que yo tengo esto, yo he hecho aquello, yo he hecho esto, yo he hecho muchas cosas. Y la gente también dice, es que él es así porque él ha logrado, él tiene cierto grado de victoria. Dice el apóstol Pablo aquí,
le da un tratamiento a eso, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que tú te enorgulleces de eso que crees que eres y yo, que he logrado más, no dependo de eso? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las cosas cuáles eran los aspectos? Fíjense, ¿cuáles aspectos hicieron que el apóstol Pablo no se enorgulleciera de sus credenciales? Ante sus credenciales humanas, ¿qué fue lo que vio el apóstol Pablo como mayor? Fíjense, repito, ante sus credenciales humanas, ¿qué fue lo que vio el apóstol Pablo como mayor? Y no solo para el apóstol Pablo, sino es para ti y es para mí. Voy a dar la lista de lo que él dice más adelante, ¿ok? Si quieres tú, la puedes escribir rápido, no creo que te alcance, pero puedes volver a ver el video. Pablo menciona algunos aspectos que cuando los vio, porque el evangelio se ve, cuando los vio, se dio cuenta que nada de lo que tenía ni de lo que había logrado era más grande que esto. ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que él vio? Número uno, vio el amor de Cristo. Fíjate, vio el amor de Cristo. Número dos, vio la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, para él, escuchen, para el apóstol Pablo, el conocimiento de Cristo era lo más excelente. No como hoy, que el conocimiento de Cristo para muchas mentes o para muchas personas es, bueno, voy a ver si lo adquiero, déjeme pensarlo, es más, no tengo tanto tiempo, no me pudiera, pastor, decir algún libro que leer para no tardar tanto para entender lo que ustedes saben. O sea, ustedes conocen a esa gente que le gustan los atajos, ¿verdad? Que le gustan los atajos. No, el apóstol Pablo dice, para mí lo más glorioso ha sido el amor de Cristo. Lo más glorioso, el amor de Cristo. Para mí lo más glorioso es la excelencia del conocimiento de Cristo. No hay mayor excelencia que el conocerle. Es lo más glorioso para mí. Y dice el apóstol Pablo, para mí no hay nada más maravilloso que ganar a Cristo. Eso de ganar a Cristo es, para mí no hay nada más maravilloso que Cristo se incremente y cada día haya más y más en mi alma y siga creciendo. Porque hay un Cristo que se gana, hay un Cristo que se gana, hay un Cristo que se imparte. Hay un Cristo que se imparte y ese fue por gracia y llegó a tu vida y eso es maravilloso. Pero hay un Cristo que se gana. El apóstol Pablo habla de ganar a Cristo. ¿Cuál es el Cristo que se gana? Es el que se forma en tu alma. Es el que entre más avanzas tú dices, ay, gracias Señor, estás creciendo en mí y quiero que crezcas más. No hay nada más importante para mí que eso. Nada más importante que tú te incrementes en mi vida. Entonces, dice el apóstol Pablo, para mí ganar a Cristo es lo más extraordinario. Para mí ser hallado en Él es más extraordinario. Antes me interesaba mucho ser hallado en el Sanedrín, estar en el grupo de los fariseos más reconocidos. Eso me importaba mucho, pero eso no tiene nada que ver, eso no tiene comparación con ser hallado en Él. ¡Qué maravilloso! O sea que cuando encontrabas a Cristo, cuando encontrabas a Pablo, escucha esto, eso de ser hallado en Él es que cuando encontrabas a Pablo era inevitable que lo encontraras en Cristo. Si querías encontrar a Pablo tenías que ver a Cristo, lo ibas a ver a Cristo inevitablemente porque Él dice, porque para mí, dice el apóstol Pablo, ser hallado en Él es lo más extraordinario. Y dice, también lo más maravilloso para Pablo era el poder de su resurrección. ¿Cuál es el poder de su resurrección? Es el poder de la vida de Cristo manifestada. Ese es el poder de su resurrección. El poder de la vida de Cristo manifestándose. Y también dice, la participación de sus padecimientos. ¡Wow! La participación de sus padecimientos. O sea, alguien, escuchen, alguien, hay que abrir bien los oídos, alguien se gloría en lo humano por los padecimientos. No, nadie. En lo humano duele, en lo humano se sufre, en lo humano es una tragedia el padecimiento, nos enojamos, nos molestamos, reclamamos. Pero en esta gloria de vida, la participación de padecimientos
es un motivo de gozo. Te voy a decir por qué. No porque me gozaré cuando salga. El gozo de los hijos de Dios no es cuando salimos del problema, sino el gozo de los hijos de Dios y la victoria y lo rico de lo que nosotros disfrutamos es que ese proceso para llegar a esa salida del problema o de circunstancia, ese proceso es rico porque nos forma, porque nos ayuda, porque trata con nuestro carácter, porque trata con nuestros hábitos, porque trata con muchas cosas que están incluso hasta desordenadas, pero que allí están siendo tratadas. ¿Y cómo las trata el Señor? Con cruz. O sea, las lleva a la muerte, extraordinario. Por eso dice el apóstol, yo me glorío. ¿Saben qué valoro ahora? Participar de sus padecimientos, porque vuelvo a decirlo, no porque me saque de ellos, sino por lo que vivo en ellos, que me ha dejado mayor peso de gloria. ¡Wow! Eso es extraordinario. Y al final, dentro de esta listita que usted lo puede leer, está más adelante, con esto terminé, llegar a ser semejante a Él. Fíjate lo que valora el apóstol. Lo vuelvo a repetir todo. ¿Qué valora? El amor de Cristo es lo más extraordinario. Más que cualquier cosa en la carne, más que cualquier cosa en la carne. La excelencia del conocimiento de Cristo, más que cualquier cosa en la carne. Ganar a Cristo en su alma, más importante que cualquier cosa en la carne. Ser hallado en Él, más importante que cualquier cosa. El poder de su resurrección, o sea, que la vida del Hijo se manifieste a través de Él. La participación de sus padecimientos, wow, eso es más importante que cualquier circunstancia. Y llegar a ser semejante a Él. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Extraordinario. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, es tiempo perdido confiar en la carne. Es retroceso confiar en la carne. Es volvernos a la antigua manera de vivir, sin sentido, sin propósito, sin fruto. Familia y amigos, esta salvación es tan grande y es tan gloriosa, ¿saben por qué? Porque el Señor te introdujo a otra vida y de hecho introdujo otra vida dentro de ti, la más gloriosa, la vida de Dios, la vida del Hijo de Dios, para que se manifieste y pueda el mundo ver que hay una vida que sí vence, que vence al mundo. Miren, el mundo se puso de rodillas en la pandemia. Los hijos de Dios se pusieron de pie en la pandemia y mostraron este nivel de vida. El mundo no ha visto todavía la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pienso que todavía ha visto poco, pero el Señor está llevando a la madurez a los hijos de Dios para que esta vida brote como fruto y este mundo lo pueda ver a Cristo manifestado a través de nosotros. Amén, amén. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo.